Namah Shivaya. Bueno, el día de hoy el kirtan es acerca de el tiempo sobre la cosmovisión maya. Principalmente es como compartirles un poco acerca de cómo otras formas de pensamiento o otras estructuras de pensamiento nos comparten otra manera de percibir nuestra realidad, nuestra cotidianidad y nuestra forma de ver el mundo. Entonces voy a comenzar explicando principalmente algo muy básico. Empecemos desde lo básico. El calendario gregoriano, ¿sí? ¿Qué traduce calendario gregoriano? Calendario viene de la palabra cobro de impuestos o cuenta de cobro. Y gregoriano viene de la palabra del Papa Gregorio. Entonces vamos situándonos en que nuestro calendario gregoriano fue creado principalmente por un sacerdote, pues por un papa, que necesitaba que muchos de los territorios que ya se habían colonizado entonces se fueran, por así decirlo, sincronizando en la temporalidad para poder recaudar unos impuestos que sostenían en ese entonces al papado. Si partimos de ahí, entonces vemos que es un calendario que tiene 12 meses, empieza con enero y termina con diciembre. Y si vamos un poquito más en profundidad, el Papa Gregorio hizo una modificación al calendario juliano. El calendario juliano, háganse de cuenta que lo que nosotros nombramos como enero y febrero eran realmente los últimos 2 meses del calendario juliano. O sea, el calendario juliano empezaba con enero, febrero, marzo, con abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes se van dando cuenta en nuestro calendario gregoriano, el mes empieza con enero y enero traduciría como final, que es el dios Juno, que es, por así decirlo, la traducción sería como el ser que da un inicio pero también que lo termina. Entonces es como nosotros pudiéndolo traducir al espíritu de la muerte, que nos permite un nuevo nacimiento pero también un final. Y se va, digamos, sumando lo que implica marzo, que era el mes de la guerra, ¿cierto? Entonces era un mes en el que se preparaba para esas actividades. Si vamos, por ejemplo, Julio era Julio César, era como una especie de emperador romano. Entonces lo que pasaba era que en ese mes se le hacía, digamos, unas festividades a ese rey. Luego llegó Augusto, también otro rey que dijo, por así decirlo, si Julio tiene, yo también, pero es como eso, o sea, se hacían como atributos a lo que implicaban como las festividades dentro de una temporalidad. Si nos vamos a ver qué es septiembre, septiembre viene de séptimo, que de hecho en el calendario juliano se respeta el orden, y en nuestro calendario, si vemos, no es septiembre el séptimo, es el noveno, o sea, 2 meses que se los cambiaron de lo que implicaba el final al inicio. Y si vamos a ver, octubre es el décimo en el de nosotros, de occidental, pues en el gregoriano, y es 10, el décimo. Si vamos a ver, noviembre es el noveno y en el de nosotros es el 11º, y si vemos diciembre es el 10º y en el de nosotros es el 12º. Entonces vamos viendo que la estructura, digamos, en que nosotros o el calendario gregoriano desde la parte occidental va conformando su temporalidad, principalmente va siendo como una decisión de lo que implica lo humano o las prácticas humanas.
sacando a un lado, digamos, lo que implican las conexiones o el equilibrio que implica la conexión con los ciclos naturales o la Tierra. A diferencia, por ejemplo, de si nos vamos a un calendario mucho más antiguo, que comenzó en Mesopotamia, que nosotros lo conocemos como el zodiaco, que el zodiaco traduciría, por así decirlo, como zo viene de animal, zodiaco viene como de círculo de animales. Entonces es, por así decirlo, como una forma o un círculo, una franja en el cielo en la que permanece más que la profundidad de las estrellas del fondo, y por eso se lleva una contabilidad de lo que implica el tiempo desde esa, digamos, desde esa estructura. ¿Por qué empiezo como contándoles estas cosas? Porque si vamos como llevando, como tejiendo un poco el hilo, vamos a irnos dando cuenta que quien maneja nuestro tiempo maneja tanto nuestra mente como nuestra vida y nuestra cotidianidad. Entonces, si partimos como de ahí, vamos viendo que en la historia la estructura de pensamiento occidental ha formado una manera de cómo estructurar también a la sociedad, o en este caso como a los pueblos o a los territorios que en este caso estaban pues como dirigidos por estas personas. El calendario juliano, antes del calendario juliano, era el calendario romano. ¿A qué me refiero? A que han sido, dependiendo de las trayectorias de los tiempos, se han ido modificando la forma en cómo podemos percibir, tanto con nuestras formas de cultura como nuestra forma de entender el mundo, nuestra realidad se va modificando continuamente. Entonces, pasando ya a lo que implica el calendario maya, porque es importante como aclarar esto, porque los calendarios nativos, por así decirlo, no solamente el maya, sino también el calendario chino, que está basado sobre animales, lo que implican también formas de la cuenta de las festividades en India. Si vamos a ver muchas de las comunidades indígenas del sur, todo lo que implica, por ejemplo, el calendario inca, los calendarios aztecas, todos estos calendarios nos están situando continuamente en la realidad de un tiempo específico. Y esa realidad del tiempo específico es la que nos va a ir dando una estructura desde la mente, que nos va a ir ayudando entonces a entender lo que experimentamos. No es lo mismo, por así decirlo, decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, que decir hoy es un día específico con una fuerza y una energía específica, desde lo espiritual, eso a qué me convoca, eso a qué me llama, y desde la observación de los astros, de este cinturón, digamos, celeste, yo cómo me conecto dentro de esta realidad o de esta dimensión tierra. ¿Por qué lo digo así? Porque dentro de las comunidades o dentro de la cosmogonía ancestral maya, no solamente el tiempo es algo que se cuenta para adelante o para atrás, incluso podríamos decir que desde ciertas cosmogonías el pasado está al frente porque lo estamos viendo y es lo que ya hemos vivido, y antes el futuro es lo desconocido, está atrás, no lo estamos viendo. Entonces ir cambiando como esas dimensiones de tiempo nos va dando pues como la idea de algo más distinto. Los abuelos dicen que cuando nosotros ingresamos a esta dimensión, o sea, cuando nosotros nacemos, por así decirlo, hay una idea plasmada en el cielo, y esa idea que está plasmada es, por así decirlo, un montón de fuerzas naturales, energías, por así decirlo, que se disponen para apadrinarlo a uno. ¿A qué me refiero? Apadrinarlo es, por así decirlo, que son ciertas
fuerzas, energías, animales, incluso si uno lo rastrea desde todas las cosmogonías o desde muchos de los calendarios ancestrales o cosmogonías distintas, uno va entendiendo que todas se conectan en algo y es, por así decirlo, que esos apadrinamientos de estas fuerzas o de estos nahuales en este caso, te van entonces a entregar algo. No viene solamente con toda la trayectoria o toda la energía física, mental, celular, ¿sí? Orgánica, de las memorias de quienes te traen a esta dimensión, que es por medio de tu madre, ¿cierto?, de tu padre, sino que también estos espíritus, por así decirlo, te van entonces a entregar unas habilidades, también unos retos y un montón de procesos que vas a experimentar aquí en esta dimensión. Si yo, por ejemplo, uno esto con lo que implica el propósito de vida y me voy a Occidente, por ejemplo, a entender qué es el propósito o el sentido, me doy cuenta que históricamente desde Occidente solamente la forma de entender el conocimiento o la verdad es a través de la demostración científica o lo que es el método científico. ¿Y por qué lo digo? Porque si vamos entendiendo a lo largo de la historia, lo que implica la verdad para Occidente es algo que se refuta, es algo que se puede decir, usted no tiene la razón, que es lo que ha pasado con Galileo Galilei, Copérnico, Newton, ¿cierto?, Einstein. Entonces, son procesos históricos que se van refutando a través de la historia. La verdad solamente se conoce o se sostiene a través de lo que vamos entendiendo del pasado. Entonces, si por ejemplo nos situamos en lo ancestral, para lo ancestral el refutar algo milenario es, por así decirlo, como no tener respeto también, porque no se basan las cosas desde la mente, desde lo material, sino desde la conexión interna con el ser y con la dimensión en la que estamos. Entonces es distinto, por ejemplo, un niño que se conforma o que va creciendo a lo largo de su vida, digamos, en una estructura de pensamiento como la occidental, a diferencia de un niño que va creciendo toda su vida a través del conocimiento de la tierra, de la observación, pero también de la guía de todos los abuelos y los ancestros que lo acompañan en ese camino, como con la vida, con la experimentación. Aquí traigo una palabra muy importante, la diferencia entre inteligencia, conocimiento y sabiduría. No toda información es sabiduría, no todo conocimiento es sabiduría. ¿Y la sabiduría en qué se diferencia? La sabiduría se diferencia en el acto de poder cada ser experimentar la vida desde desde una visión mucho más íntegra. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha información en nuestra época. Yo creo que no tenemos que pensar nada para saber que si yo quiero saber algo, simplemente cojo el celular y le pregunto a las aplicaciones pues, o a la inteligencia artificial. Pero eso entonces, ¿yo cómo lo puedo experimentar o vivenciar desde mi cotidianidad? ¿Cierto? Yo cómo llevo todo eso que sé a mi experimentación diaria. Entonces, por ejemplo, en el calendario maya, principalmente, no se cuentan los días, sino que es un proceso espiritual de lo que implica el tiempo. Son diferentes cuentas, es un calendario, pero con diferentes procesos que se van, digamos, llevando a lo largo del tiempo. Incluso ese calendario en este momento está vivo y lo sostienen muchas comunidades entre los territorios de Guatemala y el sur de México, y lleva oeste
año estamos en el año 5153, que es el año del Oshlahu Ik, del colibrí. Y la cuenta de lo que implica el inicio del año y el final del año no es como para nosotros en el calendario gregoriano, que se da entre enero, entre la finalidad de diciembre y enero, que si bien para nosotros es muy bonito como entender lo que implica el año o el final de año y nosotros ponemos rituales muy importantes, pero también es importante como reconocer ciertas facultades importantes, y es que para los abuelos comenzar un año en la oscuridad es algo impensable. De hecho, cuando se hace el Inti Raymi, que son de las fiestas para los pueblos más del sur, es una celebración del inicio de año, se cuentan mucho los solsticios y los equinoccios, así como el 21 dicen que no, que es por eso que el niño Jesús. Para las tradiciones ancestrales, la conexión con la naturaleza no es algo que se deja al aire o que es algo, digamos, caprichoso. Es algo que incluso nos permite estar en equilibrio constante con la vida, con el tiempo y con nuestra temporalidad interna. Y por ejemplo, ellos cuando hacen estas festividades no se dan el buen año o el año nuevo a las 12, porque todavía no ha empezado ni siquiera el día, no hay luz. Entonces se dice que o es algo muy simbólico que los abuelos dicen, que es importante empezar, digamos, el año o haciendo como toda esta devoción hasta el amanecer. Entonces en estas prácticas, si nos vamos dando cuenta, toda la noche se hace una ofrenda, muchos hacen ofrenda de ayuno, otros hacen ofrendas de danza, de canto, y toda la noche se está en ofrenda hasta que llega el amanecer, y ahí es donde se hace entonces la ceremonia del fuego y todas las ofrendas y todos los pagamentos que corresponden a, digamos, a esa festividad o a ese inicio, ¿no? Entonces vamos entendiendo como que es muy distinto las prácticas que nosotros a lo mejor llevamos por medio del conocimiento de lo que nos han transmitido generación en generación, a diferencia de empezar a comprender la visión de la vida desde otros mundos. Y traigo algo muy importante que es, por ejemplo, la institución educativa como universidad. La institución educativa universitaria, digamos, de las más antiguas de Occidente, empezó apenas en 1088. Y si nos vamos a observar, bueno, empezó en Italia, ya eso como el proceso también de la Edad Media, pero una explicación muy básica. Miguel Ángel, uno de los artistas que hizo la Capilla Sixtina en Italia, que él data de 1400, o sea que esa institución educativa ya llevaba varios años. Según la institución educativa universitaria, recordemos que universidad viene de unión con todo, viene de esa palabra, o de la totalidad, y para la universidad, Miguel Ángel era un analfabeta y una de las explicaciones era porque no sabía latín. Entonces es como, según el conocimiento de Occidente o de lo que implica el pensamiento de Occidente, estamos muy regidos por ciertas ideas muy estructuradas desde una racionalidad muy concreta. Pasando, por ejemplo, ya a lo que implica entonces cómo es que los pueblos mayas cuentan sus tiempos, hay diferentes cuentas. Por ejemplo, una es el Cholquij, que es la temporalidad de 260. Esta temporalidad es aproximadamente 9 meses, que es la gestación de lo que implica nuestro tiempo de gestación de lo humano. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, un perro... un año humano son casi 7 vidas perro o 7 años perro. Lo que estamos diciendo ahí es que el perro tiene otras temporalidades porque la gestación del perro dura alrededor de 2 meses.
Si nos vamos a ver entonces, nuestra temporalidad son 9 meses. Y cuando nosotros entonces cumplimos cada 365 días con 6 horas adicionales, lo que estamos haciendo es contar una vuelta de la Tierra alrededor del Sol, pero no estamos contando nuestra experimentación desde lo humano y desde lo biológico. Entonces, dentro de lo maya existe un calendario o existe una cuenta que está articulada es a los ritmos naturales de lo humano, de nosotros como como la gestación de nosotros. Incluso hasta los 52 años se da una vuelta completa y se dice que hasta los 52 años tú vendrías a tener una maestría o un proceso pues como más desde la sabiduría profunda de lo que implican en estos pueblos. Pero cuando tú a los 52 años tienes 52 años, para ellos son 65 años. Así como para nosotros, si tenemos 26, tendríamos 35 años. Es porque no se cuenta el tiempo del humano cada 365 días, sino que se cuenta cada 9 meses. Ese es uno de los calendarios, de las cuentas, por ejemplo. Consta entonces de 20 nahuales, de 13 fuerzas y algo muy práctico para verlo, que es como un oráculo vivo, son los 20 dedos de las, o sea, los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies, que vendrían a ser 20 dedos, y 13 articulaciones principales o 13 puntos focales que nosotros los llamaríamos como puntos energéticos, que compendian todo lo que implican las articulaciones. Entonces, 13 por 20, 260, que vendrían a ser los 9 meses de este calendario. Y cada uno de nosotros, cuando nacemos, entramos en una de esas fuerzas. ¿A qué me refiero? Todos los días, durante 260 días, es la posibilidad de que tú, cuando nazcas tanto con una fuerza que te acompaña como con un nahual, que es lo que estábamos hablando de los espíritus que nos apadrinan en esta dimensión, que entonces determinan cuáles son tus habilidades, cuáles son tus retos, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus formas también cuál es la medicina que tú vienes a entregar al mundo. ¿Y por qué lo pongo en estos contextos? Porque si nos damos cuenta desde Occidente, hay unos patrones muy estructurados de lo que implica lo que tú debes de hacer o de cómo tú tienes que servir al mundo o a la comunidad. Entonces, la universidad, como estructura principal de lo que sostiene también las dinámicas sociales, implica que te enseña ciertas cosas, que te muestra cierta visión, que te entrega cierta estructura para que la sigas sosteniendo cuando sales de ese espacio, pero entonces, como les decía, se refuta constantemente y por eso hay como una especie de competencia continua entre buscar la verdad y el conocimiento más elevado. Pero en esa misma dinámica, si nos vamos dando cuenta, la estructura del capitalismo que se empieza a crear por allá en 1700, a finales de 1700, que fue lo que empezó a estructurar dentro de lo que ya se venía dando en esta dinámica. Se apadrina mucho entonces del ritmo solar, que el ritmo solar masculino es de 24 horas, diferente al ritmo femenino que dura 28 días. También apadrina mucho las instituciones tanto religiosas como las instituciones, bueno, no tanto religiosas, pero sí las instituciones, por ejemplo, académicas, que es lo que va a permitir también una estructura de que ciertas dinámicas se sostengan como se sostengan. Entonces es muy importante la competencia y también el yo decir yo soy mejor que tú o yo puedo todo de esta forma o no de esta, que es muy diferente porque dentro de las comunidades indígenas cada ser humano si tiene unos dones específicos, lo único que se busca no es que seas el mejor en todo o el mejor en que le ganes a alguien, sino que te educan para que tus dones naturales o tu medicina se fortalezca hasta el punto en el que la puedas entregar a la humanidad o al mundo completamente.
Entonces es como no estamos en un proceso de competencia, de quién sabe más que quién o quién hace mejor que esto, que lo otro, sino que cada uno de nosotros, si lo vemos dentro de la cosmogonía maya, traemos unos dones específicos, unos retos específicos, unas habilidades específicas, y empezar a ir entendiendo ese proceso espiritual con nosotros mismos nos va dando como una claridad mucho más profunda de entonces yo cómo me conecto con lo que nosotros llamamos dharma o propósito. Entonces, cuando nosotros nos vamos conectando como con ese conocimiento de nuestra naturaleza, como de lo que implica mis dones, como esa medicina que yo vine a entregar al mundo, es muy bonito porque es como si fuéramos viendo que cada ser humano brilla en ciertas formas, en ciertas medidas, y no todos somos una repetición de algo, o no mandan a un mono a nadar, o no mandan a un pez a volar, aunque hay peces que vuelan y monos que se meten al agua, pero esa no es su naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a vibrar en lo que está más conectados como con nosotros, empezamos a encontrar como ese propósito. Y para las comunidades indígenas, entonces, esa otra forma de ver el mundo también les permite mucho conectar con su realidad, con su naturaleza, con la experimentación que tienen frente a lo que observan. Entonces, yo les decía la vez pasada que ellos no dicen como el árbol, eso que está afuera, no, ellos dicen otro yo. Y en esa misma medida, dentro de la visión mental, el lenguaje está estructurado como un lenguaje. Nuestro lenguaje, incluso simbólico, occidental, tiene un montón de procesos salidos de los ritmos naturales o la experimentación de la conexión con la naturaleza. ¿Y por qué me refiero a esto? Es diferente, por ejemplo, yo decir la tierra, el núcleo, el centro, una piedra, un árbol, hagámonos de cuenta decir mi cuerpo, mi corazón, mi páncreas, un diente, una uña, una mano. Y si lo vemos así, vamos a entender que, claro, es un pedacito, pero no estamos diciendo, tal persona o tal persona. Entonces, cuando nos desarticulamos de lo que implica esa totalidad de lo que es esta dimensión o esta tierra o este ser que nos sostiene, estaríamos como desconociendo también esa totalidad dentro de lo que implica el pensamiento como sabiduría o conocimiento en profundidad, o como lo que buscamos también, como hay diferentes formas de decir la verdad y hay muchas verdades que incluso se contradicen, pero lo que se busca también es como encontrar un equilibrio entre todo lo que implica nuestro alrededor con también lo que eso nos dice de nuestro interior. Y pasamos pues, o voy como avanzando un poquito. Como les venía diciendo, entonces dentro del calendario maya se va, digamos, cada día tiene, por así decirlo, una energía específica, una fuerza específica que entonces va a permitir hacer unas cosas, o se recomienda no hacer otras cosas, o se recomienda intencionar unas cosas específicas. Dentro de su cosmogonía también está una de las cuentas que son las 13 lunas de lo que implica 365 días. Esa es otra cuenta que es la cuenta lunar, ayuda mucho también a lo que implican las siembras, los procesos, por ejemplo, con la tierra misma, ¿sí? Los ciclos de la tierra, también lo que implican las estaciones, sí, como todo esto que es más articulado como cómo permitir estar un poco más en equilibrio con
con nuestros alimentos también, como con todo lo que sembramos, todo lo que cosechamos, todas esas intenciones. Y ya hay otra cuenta que es, esta sí es ya mucho más estructurada desde como desde su cosmogonía, pero también desde sus prácticas culturales, y es que son 18 meses de 20 días cada mes. Esto da 360 días y 5 días que se llama el Wayeb, que vendría a ser un mes de 5 días. O sea que todo lo que implica un mes para nosotros se cuenta en una semana. Bueno, no en una semana, sino en 5 días, para dar una totalidad de 365 días. Entonces es como ellos se han basado es en la observación de los astros, de lo que ahorita estábamos diciendo, que también el cinturón, bueno, el zodiaco se ha estructurado, que es el cinturón, ¿sí? El cinturón como es una franja, o sea, cinturón de animales, pero es una franja en donde solamente hay ciertas estrellas que se mueven o se movilizan en el cielo, y hay otras de fondo que, como se supone según la ciencia están más en profundidad, no se mueven, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda también mucho a estar conectados como con la profundidad de lo que implica eso. Es que es muy particular, porque uno podría decir como, ¿y esto qué tiene que ver, por ejemplo, con el tiempo, ¿no? Como con el reloj, o como con las horas de lunes, martes, miércoles. Y lo que les decía ahorita, quien estructura tu tiempo, tus dinámicas, son quien estructura también tu mente. Y en Occidente, si vamos a ver, ese calendario tiene meses de 28 días, de 31 días, de 30 días, o sea que no es un calendario que le permita a la mente tener un equilibrio, sino que todo el tiempo está en desequilibrio. O sea, hay prácticas, sí, muy particulares, que son mucho más modernas de lo que es la celebración, no sé, de amor y amistad, de San Valentín, y esto el capitalismo, cómo entonces se ha apoderado como de estas dinámicas, ¿cierto?, en el consumismo y demás. Pero cuando entonces vamos a entender que es que hay unos tiempos naturales específicos, que no soy yo la que lo estructura, sino el mundo, o sea, la realidad, la dimensión en la que estoy, entonces es como salgo de mi mente y voy a mi cuerpo, ¿sí? Salgo de esa visión de lo que implica martes, miércoles, jueves, viernes, y me permito sentir mi ritmo, ¿sí? El ritmo, recordemos que viene de pulsación. ¿Y cuál es nuestro ritmo? El ritmo del corazón. Cada persona va llevando su ritmo y su forma de poder conectar con lo que siente. Y si nos vamos conectando cada uno con lo que siente, con lo que experimenta, con la verdad que tiene para entregar a esta dimensión o al mundo, entonces sería, digamos, un mundo más consciente y más en armonía, más en equilibrio, ¿sí? Más en coherencia, no tan desprendido también de su sentir, porque en las dinámicas capitalistas también la agilidad, el tener que producir constantemente, el sentirte culpable si te detienes a meditar, el sentirte culpable si te detienes a descansar, cuando el descanso por naturaleza es algo que incluso los animales hacen cuando están enfermos. Cuando un animal está enfermo, incluso un perrito, no come, hace ayuno, y el ayuno incluso le sirve, y el descanso, a recuperarse. Su cuerpo mismo lo sana a sí mismo. No necesita una pastilla, no necesita algo externo, sino que necesita escucharse. Entonces, cuando vamos conectando con escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestros tiempos, vamos dándonos cuenta que entonces hay otra forma diferente de experimentar la realidad que nosotros vivimos en
digamos, en el día a día. Y cuando nos conectamos con esa realidad, vamos como entrando como en un equilibrio más profundo, en un respeto más profundo incluso con lo que implica la palabra, lo que implica lo que observamos, lo que implica lo que escuchamos, lo que implica lo que hacemos, porque lo que hacemos o nuestro trabajo o lo que realizamos día a día es lo que va haciendo la construcción tanto de mi mente, de mi cuerpo, como de mi espíritu. Y si yo todo el tiempo estoy en unas dinámicas que no están conectadas con lo que implican mis ritmos naturales, el desgaste va a ser total. Y el desgaste se va a ver también en lo social, en lo cultural y en la evasión que el ser humano ha tomado para entonces quitarse de encima el pensar en su vida, en su realidad, por así decirlo. Dejo de pensar en que hay algo que no me gusta, me tomo una pastilla, incluso o salgo a bailar o busco algo externo que me satisfaga para entonces yo evadirme de algo tan profundo que no quiero escucharlo porque implica cambiar un tiempo. ¿Y qué es ese tiempo? Cambiar unas dinámicas y escuchar un ritmo interno que ha sido callado durante mucho. Y entonces ese vértigo que implica el tener que detenerse, muchas personas ya lo están empezando afortunadamente como a hacer, pero es el llamado a que es importante escuchar no solamente lo de afuera, sino escucharnos a nosotros mismos y empezar a percibir otra forma de experimentación. Si estamos en este mundo, yo siento que todos vinimos a querer experimentar la felicidad, incluso no la alegría solamente como emoción momentánea, sino la plenitud, la paz interior, el amor, ¿sí? El amor de todo lo que existe. Y siento que las formas de pensamiento ancestrales están mucho más conectadas en profundidad porque por milenios han estado sosteniendo todo este conocimiento y toda esta sabiduría guardada para que no fuera erradicada por el pensamiento occidental. Entonces, estas visiones nos conectan incluso más con nuestra naturaleza, con la escucha de muchas formas distintas de ver el mundo. Yo no estoy diciendo en este caso ancestrales solamente como indígenas de América, entendiendo que todas las visiones modernas, incluso el hinduismo, el budismo, incluso todo lo que implican las áreas de los griegos, todas esas visiones o todos estos textos están entrelazados en profundidad desde las comunidades nativas y antiguas de los ancestros que fueron los primeros habitantes en esta dimensión. Entonces es como si nos vamos conectando en esa base fundamental, vámonos dando cuenta que nosotros lo que hemos hecho es una instrumentalización de todas esas prácticas espirituales, pero cuando conectamos con las prácticas espirituales de la escucha a nosotros mismos, creo que se va sincronizando mucho más como en coherencia nuestra vida, nuestra cotidianidad. Y es muy bonito porque nos invita también entonces a lo que implica la meditación, a lo que implica el silencio, el descanso, la observación, el canto, por ejemplo, conectar con los sonidos de la tierra, de la naturaleza, el conectar como con otras formas de pensamiento. O sea, es como si fuera una búsqueda constante que nos va llevando de a poquito como a sentirnos más en esa felicidad, en esa totalidad, en esa paz interior. Hay algo también muy importante que les quería como compartir y es que dentro de la cosmogonía maya hay muchas cosas que se han dicho, principalmente en los inicios del 90, de 1991, algo así, se crea una estructura alterna que se llama calendario Solkin,
que es estructurada por un señor que se llama Joseph Argüelles, un estadounidense. Él dice que él fue a los palenques, a la selva, y fue a estos templos y que él empezó a canalizar un espíritu, un ser que se llamaba Pakal Botán. ¿Qué es lo que pasa ahí? Esta persona es artista también, entonces empieza a modificar todos los glifos o los nahuales de la cosmogonía maya. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que fue aprendiendo lo fue estructurando desde lo matemático, pero desde lo espiritual y ancestral. Hubieron muchas cosas que modificó, que cambió. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchas personas que creen que el calendario maya es el Solkin, y el Solkin no. El Solkin es un tejido estructurado, incluso metió ahí la cosmogonía del I Ching y otras visiones, y lo que formó fue un tejido del señor Argüelles. Y muchas comunidades nativas que en este momento viven y experimentan sus tradiciones desde su ancestralidad. Les recuerdo, 5.153 años, incluso más de 3.000 años que el calendario gregoriano, y en este momento lo siguen contando los abuelos. Eso no se modifica. Entonces, lo que hizo el señor Argüelles fue llevar y decir que el calendario maya ya existía, ya había salido. Por lo que ahí me han explicado, es como que en vidas pasadas el Señor como que decía que había quemado muchos textos sagrados, entonces que en esta vida, por así decirlo, vino como a apaciguar o a recompensar mucho esas acciones. Sin embargo, siento que se necesita mucho más respeto frente a todo lo que implica la ancestralidad, porque así es que se toman se roba, digamos, el pensamiento ancestral desde la confusión. ¿Y por qué lo digo? Porque yo caminé 2 años este calendario Solkin antes de conocer a los abuelos desde las tradiciones mayas, y no es Solkin, sino Xolkin, Xolquij, y es muy diferente, no tiene nada que ver. O sea, sí tiene que ver, sí, en ciertas cuentas, pero lo que implican los nahuales, incluso la profundidad de cada nahual es diferente. Si tú te sitúas dentro del Solkin o dentro del Xolquij, eres un nahual totalmente diferente, te apadrina una fuerza totalmente diferente. Entonces, este señor se fue por el mundo llevando a muchos países que su calendario, él decía que el calendario maya, pero les recuerdo, eso no es un calendario maya, eso es el tejido del señor Argüelles, y muchos de los abuelos han estado saliendo de la selva a comunicar esto, porque eso ha hecho que se modificara mucho lo que implican sus tradiciones y lo que las personas pueden comprender de lo que es la ancestralidad. Más que todo con las visiones contemporáneas de lo que es la espiritualidad moderna. Entonces, siento que es importante mucha más profundidad, mucha más coherencia como con los pensamientos o las estructuras de pensamientos que adueñamos en nuestra realidad y en nuestra cotidianidad, porque de eso va a depender la forma en cómo vamos a experimentar, vamos a vivir, vamos a pensar incluso. No es lo mismo, por ejemplo, yo decir, sí, ese pedazo de tierra, ese pedazo de monte, a yo decir ese territorio, ese espacio del cuerpo de la tierra que tiene un latido, que tiene unos minerales que también hacen parte de ese equilibrio. No es lo mismo uno decir entonces la extracción de esa piedra, de ese petróleo, es decir, entonces yo como le extraigo el colágeno a los procesos del ritmo de la tierra, ¿no? Es como pensarnos también ahí en la profundidad de eso y entender que la realidad se juega es en la visión que cada uno tiene de lo que implica el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Para ti,
un niño cuando nace, un bebé cuando nace, lo primero que ve en el mundo, ¿saben qué es? Nada. Háganse de cuenta, cuando un bebé nace, ve todo como una especie de sombras, porque él todavía no ha adquirido esa facultad de lo que implica el lenguaje, ¿sí? Entonces él lo único que ve es como un montón de bruma, de cosas que se mueven, pero él todavía no tiene esa estructura de separación, que es la que nos permite el lenguaje, como de diferente, tú eres diferente a mí, ¿no? Entonces, a medida que el bebé va creciendo, va formando esa estructura de pensamiento en sus primeros 7 años, que es donde se forma todo esto de lo que llamamos el inconsciente, pero es porque toda esta información va a ser la que se va a quedar instaurada para entonces el bebé o la persona experimentar su vida de ahí en adelante. Por eso normalmente cuando hay alguna situación tanto de salud, tanto mental, tanto física, tanto de pensamiento, nos vamos entonces a ver quién nos la enseñó, cómo nos la enseñó, de dónde viene y por qué viene de ahí, y en esa medida cuando yo soy consciente de eso, cómo entonces la transformo, la modifico. Entonces es como nos encantaría decirle a todos, piensen como piensan los indígenas, porque esa es también una apuesta muy bonita, que nos permitamos conectar verdaderamente con los elementales. Yo he escuchado un poquito de la importancia, por ejemplo, de lo que nos alimenta o lo que alimenta el prana, y es que la respiración, que el sol, que la comida, ¿cierto? Que el agua. Y si nos vamos en profundidad, ¿qué es lo que estamos nombrando? El sol, el fuego, el viento, la respiración, la comida, la tierra, el agua, lo que lo que nos permite también vivir. Entonces, a veces creo que es cuestión de no entender o no de pensar, ay, sí, los elementales como algo etéreo. No, es algo que se experimenta, que nos permite todo el tiempo estar en conexión realmente con nuestra naturaleza y nuestra realidad. Y bueno, es como eso en este caso, como la invitación a que podamos, digamos, profundizar un poco más en nuestras creencias, en la forma en cómo, desde donde yo me pongo a sentir el mundo, a experimentarlo, desde qué ideas de mi familia, qué ideas de la universidad, qué ideas de lo social, qué ideas de mi experimentación he podido tejer a lo largo del tiempo para ser lo que en este momento soy. Y eso siento que es fundamental si queremos empezar a transformar nuestra realidad, porque los cambios de nuestra tierra y para preservar nuestra naturaleza o nuestra madre Pachamama, que traduce madre dimensión, no madre, o sea, no, Pachamama no es madre tierra, sino madre dimensión. Y madre dimensión es toda esta dimensión, tanto el arriba como el abajo, como adentro, como afuera, como a un lado, como al otro, como todo lo que implica la dualidad también y la integración de esa dualidad. Entonces, sí, es como el llamado a que nos conectemos un poquito más en profundidad con nuestro ser y con nuestros propósitos y nuestro sentir. Siento que es fundamental si queremos hacer un cambio real y profundo de lo que implica nuestra experimentación aquí, en la tierra y en el equilibrio que vinimos a entregar, no a desordenar.
Bueno, antes de cerrar el espacio, queríamos mencionar algunos de los anuncios para los eventos próximos que tenemos. El próximo fin de semana, no, desde hoy, qué pena, vamos a estar en un retiro que se llama Retorno a la Unidad. Nos va a acompañar Jorge Arango. Va a ser del 2 al 4, opcional, pero en condiciones ideales el retiro va a ir del 2 al 7. Vamos a tener varios eventos durante este retiro, así que invitadas a las personas que nos escuchan online para que puedan venir a visitarnos. Adicionalmente, el próximo 6 de febrero vamos a empezar nuestro profesorado básico de 21 días, donde vamos a experimentar diferentes saberes, algunos relacionados con el tema que nos compartía María Angélica el día de hoy. Y el 27 de febrero vamos a tener nuestro profesorado de empresas, así que súper invitados a las personas que están liderando algún tipo de proyecto y quieren escalarlo hacia otros temas ancestrales o una combinación con la meditación y el yoga, invitados a que nos puedan visitar y participar en este profesorado. Adicionalmente, el próximo fin de semana vamos a tener un retiro muy especial que se llama Intenciona tu 2026, va a ser del 9 al 12, así que vamos a tener diferentes actividades para empezar este 2026 con muchos proyectos y con la mejor vibración. Y por último, recordar que tenemos nuestra sede en Atman Yoga, en El Poblado, que va a tener apertura desde el 14 de enero. Y estamos preparando un evento muy especial que se va a llamar Atman Fest, y va a tener inicio el 23 de enero también. Así que súper invitados que nos puedan seguir en las redes y también en nuestra página web para que tengan más información y participen de todas las actividades que se está proponiendo en este festival. Así que bueno, muchas gracias a las personas que nos acompañaron online y los presentes, y vamos a cerrar el espacio con el mantra final. Nos disponemos para cerrar con el mantra en postura de meditación. Trayambakam Jajamake Sugandhi Pushivanadan Urvakamiva Vandanam Vitrior Mushamam Vitat. Om Trayambakam Jajamake Sugandhi Pushivanadan Urvakamiva Vandanam Vitrior Mushamam Vitat. Om Trayambakam Jajamake Sugandhi Pushivanadan Urvakamiva Vandanam Vitrior Mushamam Vitat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Decimos Jai si lo sentimos. Om Bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki. Om Bolo Sadguru Vishnu Devananda Maharaj Ki. Om Bolo por el yoga y cada uno de nosotros. Arion Datsat, muchas gracias.